Los que no eran progringos se volvieron progringos. Porque la filosofía de política de la Estrella Verde, la filosofía de política de todo esto de Molirena y toda esta gente que encabezaron la llamada cruzada civilista, no era una filosofía progringa, pero entendieron en su momento que los únicos que tenían el poder y la autoridad para una intervención dentro del territorio panameño a causa del Canal de Panamá eran los norteamericanos. Parecen que los idiotas que están hoy no entienden este factor que entendió el señor Endara Galimanis, Billy Ford y Arias Calderón y el resto de la ciudadanía que escucharon a estos tres hombres que se convirtieron en líder del movimiento de la cruzada civilista en Panamá, ya que no estaban escondidos como Saúl Méndez, no estaban escondidos como Ricardo Martinelli, no estaban escondidos como muchos, sino que salieron en medio de un movimiento dictatorial en nuestro país y todos vieron cómo el señor Billy Ford, Arias Calderón y Endara Galimanis fueron golpeados por agentes de las distintas fuerzas de defensa y mostraron al pueblo un liderazgo genuino estos tres hombres que se volvieron progringos porque entendieron que la única salida que había en Panamá en ese momento era que se aliara la sociedad civil que había creado el movimiento para que los gringos intervinieran con el aval de la mayoría de los panameños, porque lo que logró el señor Galimanis, Ford y Calderón fue la unificación en su mayoría de un país para que se entendiera en los Estados Unidos de que Estados Unidos no iba a ser visto como un intromisor, sino que iba a ser visto como un aliado, porque la mayoría de los panameños estaban de acuerdo que Estados Unidos interviniera, porque llegamos al punto de darnos cuenta, señores, de que como pueblo y ciudadanos desarmados no podíamos con el poder que nos reprimía en ese momento. Todos los panameños en su mayoría estaban de acuerdo. Las decisiones de cambio tienen consecuencias graves, tienen consecuencias nefastas, tienen consecuencias mortales. Las decisiones para un cambio. Y nosotros, nos guste o no, y hay gente que le falta huevos ahora para aceptar esto, nosotros aceptamos esta intervención porque entendimos en 1989 que era la única salida, a tal grado que unidades dentro de las antiguas fuerzas de defensa, como Giroldi y muchos otros más, que parece que se le olvidó a la gente la masacre de Albrook, en donde matan a estas unidades, que eran unidades que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en el país y que arremetieron contra el general Noriega y que fueron ellos puestos en Albrook para que fueran un ejemplo para que nadie más se levantara en el país. Mataron a esta gente a sangre fría y en conocimiento de todos los panameños, y hoy nadie habla de esto. Es interesante ver cómo panameños ahora, mal agradecidos, dicen que Estados Unidos es un asesino porque entró al país, mató civiles. O sea, Estados Unidos tenía que entender quiénes eran los civiles y quiénes eran los militares, cuando nosotros los panameños sabemos a ciencia cierta que militares se estaban despojando de su uniforme y se estaban infiltrando en casas que ni siquiera conocían a las personas de esa casa y estaban haciendo un desmadre, y no le tocó más que al Comando Sur arremeter contra todo lo que iba en contra del Comando Sur de los Estados Unidos, y mueren muchos ciudadanos civiles en 1989. Pero no podíamos escapar de este episodio de esta liberación. Tenían que haber muerto. Posiblemente muchos de los que hoy no están entendieron lo que hoy mucha gente quiere decir que no entendió o que no quiere entender. Estados Unidos primero no entró a Panamá porque le dio la gana. Estados Unidos no mató a miles de personas de Panamá porque le dio la gana. Tenía el aval del pueblo panameño. Y parece que no soy panameño. Sí soy panameño, pero tengo los huevos para decir las vainas como son.
no como la gente las quiere escuchar. Por eso le digo, tal vez mucha gente no me va a escuchar después de esto, pero no me interesa, no me importa, porque las cosas tienen que ser dichas como son. Estados Unidos entra a Panamá porque nosotros, la mayoría de los panameños, por un liderazgo de 3 hombres, aceptamos que teníamos y necesitábamos un cambio, y en ese momento pedíamos a grito que hubiera una intervención militar, y nadie pensó en las consecuencias que vivimos durante el 20 de diciembre hasta el 6 de enero. Vivimos las consecuencias de esa intervención que nos lleva a una liberación en Panamá. Hoy le llamamos genocidio. Pero yo recuerdo, y perdónenme porque tengo que ser transparente, con el respeto de los que perdieron familiares, con el respeto de los fallecidos, tengo que ser consecuente con todo lo contextual a este tema. El 6 de enero, cuando el señor Manuel Antonio Noriega sale escoltado por el nuncio apostólico de la Nunciatura Apostólica y entregado a manos de los norteamericanos, el país entero celebró ese mismo día y se le olvidaron todos los muertos, todos los heridos, se le olvidó todos los desmadres que hubieron en Panamá, porque el objetivo de los panameños se había llevado a cabo, que era destituir a Manuel Antonio Noriega, y que no nos importaba en ese momento las consecuencias. Y hoy hablamos de consecuencias. Si nosotros teníamos que entender que habían consecuencias tanto para el pueblo como para los militares, porque nadie va a una guerra creyendo que si lleva 2.000 a la guerra, 2.000 van a regresar y que solo van a morir los que están del otro lado. Esto es una aberración, pensar esto. Es una aberración. Por eso siempre ha sido mi recomendación: retrocedamos. ¿Por qué? Los que se hacían llamar líderes, uno está en su casa con un grillete, el otro ya salió para una embajada, el otro está en Colombia, y la gente que está en el patio cree que no va a haber consecuencias, y las consecuencias, al pasar los días, al pasar el tiempo, va a seguir siendo mayor, y va a estremecer más al pueblo, va a estremecer más a los que están en la calle, porque hay que entender la reestructuración de estrategia, porque los tiempos cambian, las guerras no son iguales, aunque el modelo es el mismo, la temática cambia y hay que retroceder, nos guste o no nos gusta. Y si no retrocedemos, entonces tenemos que enfrentar las consecuencias de todo lo que está ocurriendo en el país. Y usar la excusa de que porque los gringos entraron en 1989 a liberarnos a nosotros, qué malagradecidos somos los panameños. Por eso que estamos mamados hoy, porque somos malagradecidos. Tan malagradecidos que en 1994 llevamos a hombres y mujeres que estaban al lado de Manuel Antonio Noriega. Lo llevamos a la presidencia, a la Asamblea Legislativa, lo llevamos a alcaldía, lo llevamos a representatura, porque fuimos nosotros, hombres y mujeres, en ese momento malagradecidos con lo que habían luchado en el país, por lo que habían tratado de traer un cambio, y no creímos en el modelo político de un hombre honesto como el profesor Carles. No creímos en el modelo político de 3 hombres que, aunque tenían filosofías diferentes políticas, se unieron para un cambio en el país. No creímos en eso y nos fuimos con la filosofía de siempre, en donde le dimos la autoría a Ernesto Pérez Valladares. Estamos viendo un gobierno, y lo dijimos nosotros, que está sumergido en la corrupción. 36 años de corrupción. Nadie en el país, ningún presidente de los que han desfilado en 36 años han querido venir con un cambio, porque todos se adaptaron al modelo de la corrupción institucionalizada en el país. Todos se taparon su sinvergüenzura, todos se taparon todas las vainas que había que taparse, y nadie, ni siquiera Ricardo Martinelli, estaba asociado a un verdadero cambio. Estaba asociado a un modelo de negocio dentro del modelo de la corrupción institucionalizada en nuestro país. Y esta es la razón por la que hoy está corriendo de Panamá. Él no es ningún cabrón líder, es un ladronazo más, igual que todos los ladrones que le precedieron a él y los que estaban antes de él. Un señor ladronazo. ¿Usted cree que Ernesto Pérez Valladares fue el único que violó,
fue el único que agarró e hizo actos de corrupción y los institucionalizó. Ricardo Martinelli también mandó a matar por medio del presidente que tenemos hoy gente en Bocas del Toro por un problema de tierra, pero la gente se acuerda que los gringos mataron gente en Panamá para la liberación de Panamá, pero no se acuerdan que Ricardo Martinelli mató gente en Bocas del Toro para allanarle el camino a sus amiguitos los empresarios, a sus amiguitos del poder económico y a sus amiguitos los políticos. ¿De qué carajo me hablan y de qué carajo me acusan que yo soy pro-yanqui? Entendimos que queríamos volver al modelo antiguo. Echamos por tierra la lucha de hombres como Giroldi, que perdió su vida, y todos los hombres que estaban con Giroldi, que perdieron su vida en la masacre de Albrook. Hemos tirado por tierra a los mártires del 9 de enero porque pensamos que si los gringos no intervienen, estamos haciéndole honor a los mártires, pero no pensamos que si la intervención de los gringos, estos malditos que se están robando todos los activos, han echado por tierra a los mártires del 9 de enero, porque la pelea del 9 de enero fue por la izada de la bandera panameña en territorio norteamericano. Esta fue la pelea del 9 de enero. Se hubieron luchas que la gente hoy no entiende, ni sabe, ni comprende, porque la historia la cuentan de la forma que conviene a los panameños, pero no de la forma que debe ser contada realmente. No nos estamos enfrentando a alguien que le va a decir sí a nuestras protestas. No nos estamos enfrentando a un poder que nos va a dar la accesibilidad que nosotros necesitamos. Estamos nadando en contra de la corriente, y cuando tú nadas en contra de la corriente, tienes consecuencias. Por eso que hemos tenido en las manifestaciones en contra del contrato leonino que se le otorgaba a Ferquantius en la minería, hemos tenido 2 maestros que fallecieron, porque estas son consecuencias que, nos gusten o no, se van a dar aisladamente o repetidamente en medio de manifestaciones, porque hay un poder detrás que nosotros no estamos viendo, que no está dispuesto a soltar y que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, hemos tenido en muchas manifestaciones, como en la de Boca del Toro, en Colón, en Chiriquí, personas que han muerto, personas que han quedado lisiadas para toda su vida, y no queremos entender que en un modelo y en un diseño que está establecido para que los hombres y mujeres salgan a protestar a la calle, tenemos que entender que hay consecuencias, nos guste o no nos guste. Cuando nosotros dijimos que nos permitieran como pueblo ser nosotros los que nos acercáramos a los norteamericanos, ustedes no quisieron. Ustedes hablaron de que no querían a los gringos entraron, que ustedes no querían porque no vieron el diseño. No vieron el diseño, que a los gringos se le había dado la ventaja por el modelo de corrupción que había en Panamá. Ellos iban a entrar sí o sí. Y vuelvo y repito, lo que tenemos que darle gracias a Dios de que no hubo una estrategia bélico-militar que trayera como consecuencia mucho más muertos de los que hubieron en 1989. Porque el pueblo, de manera desmedida y descontrolada, se asoció al plan perfecto del poder económico y del poder político. Se asociaron a ese plan indirectamente. Salieron a las calles, el rechazo a los norteamericanos, y este acto de distracción lo aprovecharon los mismos que nos han gobernado por 36 años, los mismos que saben que son ladrones, los mismos que saben que tienen vida sobre sus hombros, los mismos que siguen diciendo que porque tienen apellidos rimpompantes pueden hacer lo que les da la gana en Panamá. Caímos de nuevo en la trampa y perdimos una oportunidad magistral de poder mostrarle al imperio norteamericano que había una parte de la población que sí creía en una filosofía democrática en donde hubiera un régimen de consecuencias para los que habían fracturado la nación y los que habían cometido actos ilícitos violatorios al Tratado Torrijos-Cartes y al Tratado de Neutralidad en Panamá. Hoy hablamos de los norteamericanos y que nos mataron mucha gente en 1989. Es cierto, murieron mucha gente en 1989 y eso no se puede esconder. Pero lo que tampoco podemos esconder, que se hizo con el aval de la mayoría del pueblo panameño que gritaba la intervención militar. Tampoco podemos esconder que Panamá, estos 3 personajes, Guillermo Endara Galimani, Arias Calderón, Billy Ford,
en combinación con el profesor Carles, estaban haciendo un trabajo para que restablecer nuevamente las finanzas en el país, pero nosotros fuimos incongruentes a la hora de ir a la urna de votación en 1994 y volvimos a retroceder a la época militar con un disfraz de democracia. Por eso tenemos a los policías reprimiendo de la forma que reprimen, porque estamos dentro de un modelo militar disfrazado de democracia. Pues parece que la gente no ve esto. Entonces, bueno, y lo repito, guste la que no le guste. Nuestro principal aliado no puede trabajar con nosotros mientras tengamos una mente paupérrima y seamos unos pendejos ignorantes que nos dejemos llevar del timbo al tambo como hoja que se lleva el viento. Ellos no se van a sentar a hablar, ni a negociar, ni a estructurar modelos de gobierno con gente pendejas, estúpidas, vacías de mente, que parecen no entender el diseño político, económico de Panamá, que está hasta la zapatilla sumergida de corrupción. Entonces, tienen que negociar con los corruptos de siempre, con el modelo político nefasto de siempre, porque el pueblo que tiene el cambio no se ha preparado para ir con elocuencia, para ir con conocimiento, para ir con información y sentarse y decir, hagamos un alto, Estados Unidos. Ustedes son los que sostienen la democracia en el mundo. Ustedes son los que sostienen el modelo capitalista en el mundo, pero aquí hay algo que no cuaja en Panamá. Está pasando esto. Tenemos el diseño, tenemos el modelo y necesitamos que esta vaina cambie. Mientras usted siga diciendo que usted es un antigringuista, que usted es un antiyanqui, usted va a seguir comiendo mierda. ¿Sabe por qué? Porque usted es un pendejo más del diseño y del modelo que han estructurado los gobiernos y los oligarcas corruptos para mantenernos sumergidos en la más grande de las ignorancias.